Buenas noches, hermanos. El Señor los bendiga. Vamos a comenzar con el estudio. Eh, pues es un placer poderlos volver a ver en dado caso que vean el video. Y Carlos me prestó un libro en el cual estaban continuando ustedes y creo que le vamos a dar seguimiento. Es la Confesión de Fe de Westminster. Y para ello se quedaron en el capítulo 7, que era el pacto de Dios con el hombre. Por ello, él presentó previamente lo que era el pacto de obras y ahora me tocaría a mí, en cierto modo, presentar el pacto de gracia. Eh, Creo que es el punto 3 del capítulo 7 y para ello, pues, quisiera comenzar con oración. Vamos a orar. Padre Señor, te damos muchas gracias. Gracias porque tuyos son los tiempos, tuyo te pertenece todo, Señor. Y queremos llevar ante tu presencia este estudio que vamos a realizar. Ante todo, te glorificamos, Señor, porque estamos aprendiendo, Señor, de una confesión, Señor, de una creencia que se fue moldeando hasta tener una confesión que nos une a todos, Señor. De la misma manera, vamos a ver el pacto de gracias, Señor. Gracias por esa preciosa gracia que recibimos a través de Jesús, la cual vamos a comprender hoy un poco más, Señor. Te rogamos que nos des un corazón receptible, una mente abierta, Señor, y pongas paz en nuestro corazón. Dejamos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús oramos, amén. Bueno, hermanos, pues vamos a comenzar. Voy a leer lo que dice la confesión. La confesión dice, eh, por su caída el hombre de la, se hizo incapaz de la vida mediante aquel pacto, por lo que agradó a Dios hacer un segundo pacto, eh, com- comúnmente llamado pacto de gracia, el cual Dios, por medio de Jesucristo, ofreció gratuitamente la vida y la salvación a los pecadores, requiriéndoles fe en Él para que sean salvos, y prometiendo dar su Santo Espíritu a todo aquel que están ordenados para vida, a fin de hacerlos dispuestos y capaces para creer. Y tú dirás, bueno, qué podemos entender de este pacto de gracias? Para ello, haciendo memoria o recordando un poquito lo que es el pacto de obras, si se mencionó previamente, bueno, se mencionó previamente que el pacto de obras lo realizó el Señor de un modo bilateral, un pacto que Dios hizo con el hombre. Dios hizo ese pacto en el cual prometió vida y prosperidad al hombre. Fue un pacto que realizó con el hombre, siendo bilateral. Ese pacto se tenía que llevar con ambos lados, de parte de Dios y de parte del hombre. Por eso la confesión, cuando menciona en la primera parte que dice, por su caída el hombre se hizo incapaz de la vida mediante aquel pacto, nos está mencionando que el hombre no podía conseguir vida a través de ese pacto, el pacto de obras. ¿Por qué? Porque ese pacto demandaba obediencia perfecta y total. Era una obediencia completa desde que nacía hasta que moría. Entonces esa persona iba a tener vida si cumplía ese pacto. Por eso en esta parte de la confesión nos dice que el ser humano no puede conseguir vida a través de ese pacto, porque es condicional, está condicionado el hombre a cumplir esos requisitos que demanda el pacto. Y el ser humano, en cuanto entró el pecado al mundo, entró el pecado a su corazón, en la caída del hombre, el ser humano se incapacitó. No tenía esa capacidad de hacer las cosas buenas. Entonces el ser humano ya no tenía esa capacidad para poder cumplir esa demanda, ese pacto de obras. Por ello la confesión posteriormente nos seguía diciendo
que era incapaz mediante aquel pacto, por lo cual agradó a Dios hacer un segundo pacto, comúnmente llamado pacto de gracia. Ahora, ese pacto era unilateral. El pacto de obras era con el hombre, Dios y el hombre. Ahora tenemos un pacto de gracia. Ese pacto que ya no tenía que involucrar al hombre, un pacto que se realizó entre las personas de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora, tomando en cuenta ese pacto que lleva por nombre pacto de gracia, gracia nos quiere decir que el Señor nos da sin merecer, nos da ese regalo sin nosotros hacer algo previo para tener ese regalo, es totalmente gratis. Ahora, si tomamos que se llama pacto de gracia porque nosotros no hicimos nada para tenerlo, podemos decir que tanto el pacto de obras como el pacto de gracia, los dos son un regalo de Dios, o sea, los dos son pactos de gracia, por así decirlo, porque cuando el ser humano en su caída, cuando entró el pecado al mundo, cuando su corazón fue corrompido por el pecado, el ser humano no se merecía nada. El ser humano fue destituido de la gloria de Dios, como nos dice Romanos. Si fue destituido de la gloria de Dios por cuanto pecó, y Efesios nos mencionaba que estaba sin Dios, sin esperanza, sin los pactos de las promesas, sin herencia entre los santos. Nos mencionaba que el ser humano estaba lejos de todo lo que concernía de Dios. Entonces, tanto el pacto de obras llegó a ser gracia para el hombre porque se le iba a dar vida y prosperidad, obviamente con la condición de cumplirla, pero siguió siendo un pacto dado por gracia, como el pacto dado por gracia llegó a ser completo en la persona de Jesús. Ambos fueron regalo de Dios. Pero ¿por qué el segundo pacto lleva en sí el nombre de gracia? Porque en sí el nombre lo lleva porque fue totalmente gracias y gratis en respecto a la aplicación de los requerimientos. ¿A qué quiere decir con esto? Que el ser humano obviamente, aunque los dos son pactos de gracia, el segundo lleva el pacto de gracia porque éste cumple todas las demandas que pedía el primer pacto. Sí, si lo vemos de esa manera, al ser humano se le demanda cumplir ciertos requerimientos. El pacto de gracia los cumple. Una obediencia perfecta y perduradera. Los cumple al pie de la letra. El pacto de gracia es que Jesucristo cumplió todas las demandas de la ley. Ahora, ¿cómo se hizo ese pacto? El pacto de gracia entre las tres personas de la divinidad, de la Trinidad, obviamente el Padre. El Padre consintió dar a su Hijo. Ese fue el pacto. Incluso el Hijo consintió y aceptó dar su propia vida. Y el Espíritu Santo, llevando activamente el pacto o el plan de redención, llevarlo a cabo. Especialmente también hacia el pueblo escogido por Dios. Entonces fue un pacto realizado en las personas de la Trinidad. Por ello, en la confesión que estamos leyendo, se nos dice que fue en la cual Dios, por medio de Jesucristo, ese pacto se cumple en la persona de Jesucristo y se obtiene a través de la persona de Jesucristo. Ahora, si tomamos eso en cuenta, que es un pacto que solamente se recibe a través de Jesucristo, tú dirás, ok, hay algunos argumentos que ya estaban previamente mencionados sobre el pacto de obras y el pacto de gracia, porque nos menciona la Escritura obviamente en Romanos 11:6 nos dice, ya no es por obras
porque en tal caso la gracia ya no sería gracia. ¿A qué me refiero con este versículo? En este versículo nos dice que si en la gracia hubiera una condición o algo que el ser humano pudiera hacer para ganarse ese regalo, deja de ser regalo, deja de ser gracia. Entonces, la confesión nos presenta que probablemente haya algunos argumentos que se levanten y digan, ¿sabes qué? El pacto de gracia tiene condiciones, como el pacto de obras, pero no. Si vemos la perspectiva reformada, se nos menciona que las condiciones que nos puedan mencionar sería fe y arrepentimiento. Y eso conlleva una obediencia al Evangelio. ¿Qué podría ser esto? Tú para tener la vida eterna, para recibir las promesas y la bendición del Señor, tienes que creer en ese pacto unilateral, en ese pacto de gracia que el Señor Jesucristo cumplió perfectamente. Tú tienes que creer y arrepentirte. La confesión por eso nos sigue mencionando, si leo esa parte que dice, requiriendo la fe en Él para que sean salvos. Ok, nos demanda de esa fe para ser salvos en Cristo Jesús. Y prometió dar su Santo Espíritu a todo aquel que están ordenados para vida, a fin de hacerlos dispuestos y capaces para creer. Hay algunas afirmaciones que dicen que las condiciones se parecen como a las de obra, pero obviamente no. Dicen porque, ok, tú estás obrando al creer, tú estás obrando al arrepentirte. Entonces, si yo estoy obrando, entonces ya no es gracia. Esas son acusaciones o afirmaciones contrarias a lo que nos presenta la confesión y a lo que podemos ver en la Biblia. La confesión nos dice que el Señor incluso en este pacto de gracia, en el pacto de gracia, Él no solamente nos da la vida eterna y bendición a través de Jesucristo, sino también nos da esa bendición de creer. Produce en nosotros esa fe, produce en nosotros el arrepentimiento. A eso se refiere la confesión. Por la obra activa del Espíritu Santo, nos da la facultad de creer en Él, nos da la facultad de poder arrepentirnos. Por eso se llama pacto de gracia, porque todo proviene de Dios, todo es un regalo, hasta el poder creer en Él, al podernos arrepentir, es un regalo de Dios. Por eso es un pacto de gracia. Por ello, esas afirmaciones que puedan decir que tú tienes que poner esa parte para obtener la bendición de Dios, es falsa, porque todo es por gracia, porque si fuera por obras ya no sería por gracia, como nos decía Romanos previamente lo que habíamos leído. Ahora, tomando en cuenta esa afirmación, podríamos decir que tal vez sí haya una condición, pero para recibir la vida eterna, el regalo de Dios, a través de Jesucristo. Hay una condición, pero no es nuestra condición. Nosotros no tenemos que cumplir esa condición. Podemos ver que esa condición solo es en el sentido en que depende de la obra del Espíritu Santo en los corazones de los escogidos. Sí, la única condición es que el Espíritu obre en el corazón de aquellos que el Señor escogió. Es la condición, pero no depende de ti, no depende de mí. Es la obra total del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en este caso el Espíritu Santo para generar esa fe y ese arrepentimiento en el corazón del creyente. Por ello, cuando nos menciona la confesión de fe, la voy a leer una vez más. La confesión de fe en relación al pacto de Dios con el hombre, o a los pactos que hizo Dios, haciendo mención del pacto de gracia, lo voy a volver a leer, dice, por su caída el hombre se hizo incapaz de la vida mediante aquel pacto, el de obras, por lo que agradó a Dios hacer un segundo pacto, comúnmente llamado pacto de gracia, en el cual Dios, por medio de Jesucristo, ofreció gratuitamente, gratis,
la vida y la salvación a los pecadores, requiriéndoles fe en Él para que sean salvos, y prometiendo dar su Santo Espíritu a todo aquel que está ordenado para vida, a fin de hacerlos dispuestos y capaces para creer. Entonces, hermanos, en esta tarde estamos viendo el pacto de gracia, cómo Dios nos faculta y nos da la capacidad para creer y arrepentirnos y obedecerlo a través, en y por, y todo por Cristo. Entonces, eso es lo que estamos viendo en esta noche, hermanos, el pacto de gracia, cómo el Señor nos muestra a través de las Escrituras que fue un pacto unilateral, un pacto entre las personas de la Trinidad y un pacto que produce en nosotros toda gracia a favor del que cree en Él, a favor de aquellos que el Señor escogió. Entonces, hermanos, vamos en las siguientes eh, videos, vamos a seguir presentando todavía un poco más del pacto de gracia, si el Señor nos permite y nos concede, a Carlos o a mí. Es un breve video, esperemos que sea de bendición, hermanos, a los que están escuchando. Muchas gracias. Saludos a la iglesia Verdad y Vida. Gracias, hermanos, por darme esta oportunidad. Y recordemos esa hermosa bendición que el Señor nos ha otorgado, cada vez acercarnos a las Escrituras y recordarnos que todo lo que recibimos es por la pura gracia del Señor hacia nuestras vidas, y recordando siempre que es a través de nuestro Señor Jesucristo. Gloria y honra sea dada a su nombre. Me despido, hermanos, un saludo y tengan bonita noche. El Señor los bendiga y vamos a terminar con oración. Padre, Señor, te damos gracias por ese tiempo que nos das para estudiar brevemente una confesión que se realizó los padres de la iglesia a su debido tiempo, Señor, y conforme la iglesia ha estado avanzando con el tiempo, Señor, hemos fortalecido esa área. Vimos un pasaje, Señor, en Romanos 11, Señor, que nos hizo recordar que nosotros no necesitamos obrar, Señor, que tú hiciste esa perfecta obra y nos la ofreces gratuitamente. Solamente, Señor, nos pides creer en ti, Señor, creer en esa bendición. Y no solamente nos das ese regalo de creer en ti, Señor, sino que nos facultas para tener esas fuerzas y amarte, Señor, creer y obedecerte. Te pedimos en esta tarde, Señor, que nos des esa fortaleza para confiar cada vez más en tu palabra. Bendícenos y ayúdanos a bendecir y gloriar tu nombre. En nombre de Jesús damos gracias. Amén y amén. Bendiciones, hermanos.